Con un resultado electoral contundente, Argentina se asoma a un futuro incierto. La victoria de Javier Milei por unos 12 puntos porcentuales le abre el camino para llevar al país por la ruta de reformas y cambios que la actual situación requiere con urgencia. La necesidad de reducir la inflación y los subsidios, de contener el gasto público y de unificar el tipo de cambio son algunas de las tareas que debe afrontar el nuevo presidente, sin olvidar la galopante pobreza y la fuerte división de la sociedad. Al mismo tiempo, la condición minoritaria de la Libertad Avanza, la fuerza política de Milei en el Parlamento, dificultará las acciones del futuro gobierno. Por eso en A Fondo nos preguntamos, ¿victoria de Milei, auge o caída de Argentina? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de A Fondo. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Estos son nuestros invitados. Los presento de inmediato. Andrés Goldschmidt forma parte de la redacción de DW, periodista, corresponsal político, licenciado en Economía por las Universidades de Buenos Aires y Friburgo. Ezequiel Daray, licenciado en Economía por la Universidad Católica Argentina, analista financiero de DW en la Bolsa de Frankfurt. Y Carlos Malamud es investigador principal de la América Latina del Real Instituto Elcano en Madrid y catedrático de Historia de América de la UNED, miembro correspondiente de la Academia Argentina de la Historia. Y hoy nos acompaña por Skype. Bienvenidos a ustedes, gracias por estar con nosotros y por supuesto a ustedes. Yo sé el esfuerzo que han hecho, tú llegando desde Frankfurt, tú directamente desde Buenos Aires, donde cubriste las elecciones. Y quiero empezar contigo, Andrés. Javier Milei arrasó en esas elecciones argentinas, será presidente el próximo 10 de diciembre. Obtuvo el 56% de los votos en una segunda vuelta que lo enfrentó al peronista Sergio Massa. ¿Cómo explicas tú esa victoria tan contundente? Bueno, básicamente el voto positivo por Milei, el voto joven, el voto que lo ve como la aparición de algo nuevo. Después se puede discutir si esto es así o no. En segundo lugar, el voto antiperonista, de rechazo al peronismo. Y en tercer lugar, el hartazgo con la situación económica y también política, las crisis recurrentes, la pobreza, la inflación, etc. Todo esto con sus superposiciones e intersecciones, pero creo que lo explica todo esto en gran parte. Hubo sorpresa, sí, por el resultado. Yo diría más bien perplejidad por ver un candidato de estas características que ahora es presidente. Pero sorpresa, yo no sé si sería la palabra indicada. Yo con algunos mensajes intercambié después de la primera ronda electoral con algunas personas de esta redacción. El momento cero después de la primera vuelta era un 37% de Massa contra un 54% de Milei, sumado a Juntos por el Cambio. Y más o menos con lo que pudo recolectar Massa de otras vertientes, sobre todo sobre la izquierda, y de una parte de los votos del candidato cordobés Schiaretti, explica casi en su totalidad el resultado electoral. Claro, acabas de hablar del voto joven. Acaparó el voto joven en Argentina. ¿Tú pudiste hablar con alguno de esos jóvenes? ¿Qué los motivó a irse por esta opción? Bueno, el carácter rupturista de las propuestas de Milei y la cuestión generacional, ¿no? Lo que él llama la casta política es una versión de lo que Trump también llama el pantano de Washington. Es todo lo que estaba hasta ahora y que a la generación que hoy tiene entre 20 y 30 años le representa la Argentina, por lo menos desde que tienen uso de razón política, una Argentina que no avanza y que no les da oportunidades. Y las que les da, tal vez no pueden apreciarlas. Eso según digamos, la otra versión, claro, que dice que en realidad sí los gobiernos o el ciclo kirchnerista o peronista sí les da oportunidades, solo que no son capaces de apreciarlas. Pero eso es una discusión aparte. Bueno, tenemos un
tiempo largo para discutirlo acá y vamos a ver porque tenemos muchos temas. Además, Ezequiel, hablamos de casi 12 puntos de diferencias contundentes que entre Milei y Massa, Sergio Massa. ¿Cómo lees tú este resultado de las elecciones? ¿Es un pase de factura contra el peronismo, kirchnerismo o sencillamente un voto por el cambio? Yo creo que era esperable y le quiero decir, ya que nos ven desde muchas partes del mundo, porque mucha gente fuera de la Argentina me consultaba, he discutido con muchos periodistas alemanes al respecto, ¿cómo puede ser que la Argentina vote por un candidato así? El problema es que a veces las cifras están tan distorsionadas en Argentina que uno no conoce la realidad. Pero si yo le contara a toda esa gente que no entiende que el 70% de los jubilados cobra $90, que el salario promedio en la Argentina es de $300 por mes, y alguien que gana $300 es considerado de clase media, que en los últimos 20 años tuvimos una inflación de 61.000%, digo, acá en Europa nos quejamos de la inflación, 61.000%. Hoy la inflación, si la tomamos a la velocidad actual, a la inflación a la punta corta, está corriendo más o menos al 300% anual. Cuando viene un candidato que es economista y que propone, yo creo que es el primer candidato en la historia de Argentina que gana diciendo que va a recortar gastos. Alberto Fernández, por ejemplo, había ganado diciendo le voy a quitar dinero a los bancos y se lo voy a dar a los jubilados. Mauricio Macri había dicho pobreza cero. Por eso yo dudo mucho de los que dicen que es populista. Puede llegar a serlo, no lo sé. De repente cuando empiece a gobernar veremos. Pero a mí me sorprendió mucho, eso sí, que diciendo las verdades de lo que hay que hacer, la gente lo vote. Y creo que el porcentaje del voto joven fue clave porque creo que el 50 o 60% del electorado tiene menos de 50 años. ¿Pero el voto joven normalmente no se iba hacia el peronismo? El voto joven se iba hacia el peronismo. De hecho, hubo una reforma que hizo el gobierno de Cristina Kirchner para que la gente, los chicos puedan votar desde los 16 años. Pero bueno, el mundo está cambiando y Milei también hizo una campaña muy importante en redes sociales, mientras que el peronismo creo que apeló a los viejos mítines políticos, a la vieja forma de hacer campaña. Me parece que le llegó mejor al público joven. Bueno, era fue muy mediático y además aparecía con esa chaqueta de cuero, un poco como si fuera un rockero, ¿no? O sea, me imagino que ese estilo le habrá llegado a los jóvenes. Carlos, justo cuando la democracia en Argentina cumple 40 años, se elige a un candidato liberal, libertario, para dirigir el país, que además quiere derrotar a la casta política. ¿Qué lectura le das tú a esta victoria de Milei? Bueno, yo creo que la victoria de Milei es básicamente una victoria del voto bronca, del voto frustrado de mucha gente que a lo largo de estos 40 años ha visto de forma repetida cómo sus expectativas se veían incumplidas, veía frustración por todos lados, precisamente porque no se podía cumplir todas sus añoranzas, ¿no? y sus expectativas de cambio, ¿no? Y en este sentido me parece que si bien Milei prometía una serie de cosas y por supuesto no las escondía, pero sin embargo la gente lo votó más no por convicción, sino por frustración, por cabreo. En esta última elección se debatía un poco entre los que estaban frustrados, los que estaban cabreados, que eran los que terminaron apoyando a Milei, ese 56%, frente a aquellos que se hacían eco del discurso del miedo, que pensaban que iban a perder todas las prebendas que habían conquistado en los últimos años, sean gente que vivía de los subsidios sociales, sea gente que vive de sus pensiones o jubilaciones, sea gente que trabaja en la administración pública o que tiene alguna otra manera de vincularse al aparato del Estado. Claro. Pero si vemos, por ejemplo, y me parece importante para ver en qué medida el voto joven, por supuesto el voto joven tuvo influencia, pero yo creo que en la segunda vuelta fue mucho más que eso, porque lo que muestra el voto de distribución territorial por provincias del apoyo a Milei es que en todas las provincias argentinas, salvo en 3, ganó Milei. Hay una que está en discusión, y de esas 3 provincias, una es la provincia de Buenos Aires, tradicional feudo peronista, donde la diferencia entre Massa y Milei, ganó Massa, pero ganó solo por 1,5 puntos de diferencia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el apoyo que recibió Milei fue mucho más transversal y superó enormemente esa diferencia entre hombres y mujeres,
y también esa diferencia entre grupos etarios. Claro, Andrés, ¿qué pasó con el peronismo entonces? Primero, algo que quería acotar. Estoy de acuerdo en esto que dice Carlos, pero también es verdad que para que Milei pueda estar en la segunda vuelta fue muy importante ese impulso inicial que lo llevó a ubicarse segundo en la primera ronda, y eso, ese voto de los más jóvenes sí fue, creo yo, fundamental. En cuanto a las cuestiones del populismo, no, es una cuestión amplia, pero hay un par de indicios en su discurso, por ejemplo, apenas ganar la elección, cuando él habla de los argentinos de bien. También son bienvenidos. ¿Quiénes son los argentinos de bien? Los argentinos de bien. Eso ya es un indicio para tener en cuenta. Lo que pasó con el peronismo, bueno, poco puedo agregar a lo que... ¿Se le acabó la gasolina al peronismo? Es difícil para alguien que vivió en Argentina y estudió la Argentina darlo por muerto al peronismo. Ahora, evidentemente, está herido y relamiéndose las heridas, pero no hay que descartar que resurja. Sacó, con toda esa situación tan mala desde la economía, 44% de los votos. Claro. ¿Cómo se reconstruya? ¿Qué sucederá con lo que queda del kirchnerismo, que está refugiado sobre todo en la provincia de Buenos Aires? ¿Y qué otras figuras nuevas surjan? Probablemente del interior. Hay también una cuestión en el peronismo interior contra Buenos Aires, que creo que es un clivaje, como se dice ahora, que puede surgir. ¿Tú qué opinas? Pero no estamos en condiciones de saberlo ahora. Sí, claro. Y eso gracias a las primarias, la situación previa en el Congreso, es una fuerza parlamentaria no despreciable que está sujeta, como ya sucedió también en el macrismo, a deslizamientos hacia el oficialismo. Claro. También puede pasar. ¿Qué opinas? ¿Puede resurgir el peronismo de esto? ¿Cómo quedó el peronismo? A ver, yo creo que sí, porque el peronismo es un partido sin ideología. El peronismo es un partido del poder. Entonces, por ejemplo, cuando gana Carlos Menem, parecía como que íbamos hacia un gobierno de izquierda, y era la época del consenso de Washington, de la caída del muro de Berlín. Menem olfateó eso con mucho olfato político. No tenía ningún tipo de reserva, o sea, la economía venía de una... De hecho, le toca la segunda hiperinflación a Menem, y pasa a ser uno de los gobiernos más reformistas, si quieren, de derecha, y hasta el gobierno más liberal de los últimos 40 años. Después, cuando sube Néstor Kirchner, que nunca fue un tipo de izquierda, o sea, no tiene ninguna relación con la izquierda, pero los vientos políticos en Latinoamérica estaban más hacia la izquierda, y a él acercarse al tema de los derechos humanos le aportaba también desde el lado de los votos. Entonces fue un gobierno más de centro-izquierda en algunas cosas, con lo cual el peronismo tiene tantas pieles y se puede adaptar a tantas cosas que seguramente va a surgir. ¿Y el de Alberto Fernández? ¿Dónde lo ubicarías en ese...? Alberto Fernández es un presidente fallecido. O sea, Alberto Fernández llegó, como dicen mucho, uno va subiendo hasta que llega al lugar en que es incompetente, y le quedó grande. O sea, era un muy buen operador político, pero eso no quiere decir que sea buen presidente, y bueno, se confirmó, ¿no? Pero la pregunta que te hice, ¿crees que resurja el peronismo después de esta debacle electoral? Bueno, como decía Andrés, hay gobernadores peronistas jóvenes en la provincia del interior, por ejemplo, el gobernador de Córdoba, Martín Yarlora, puede ser. Hay que ver cómo sale esta experiencia de... Lo mismo Buenos Aires con Kicillof, ¿no? Kicillof no es peronista, él es más bien de extracción marxista. O sea, el peronismo es tan amplio que si le tengo que explicar a la audiencia internacional lo que es el peronismo, necesitamos todo el día. Vamos a ver si hacemos un programa solamente de peronismo entonces. Carlos. O sea, me gustaría contar, si puedo. Es verdad que ciertas ciertas cuestiones ideológicas del kirchnerismo pueden ser interpretadas como instrumentales para
generar mayoría o para crear poder. No todas son necesariamente una impostura. El comienzo del kirchnerismo a la salida de la crisis y de un pequeño gobierno peronista de Eduardo Duhalde fue claramente un gobierno que apostó por la recuperación de ciertas cuestiones, como el salario real, puso como sujeto a las clases populares, con los errores, con todas las acusaciones que uno le pueda hacer sobre la inconsistencia o no de esas políticas. Me parece que es exagerado considerarlo como una impostura intelectual o ideológica solo para crear poder, y de hecho le dieron los 3 mandatos y luego un cuarto más que fue posible también por ese pasado del kirchnerismo. Claro. Bueno, Carlos, estás escuchando la discusión que tenemos acá en este momento, populismo de izquierda. ¿Tú crees que esto es un cambio de populismo de izquierda a populismo de derecha? ¿Por qué ha ocurrido esto en Argentina? ¿Por qué la gente terminó, después de todos estos gobiernos peronistas, por qué terminó votando por Milei? Ya tú hablaste de la bronca, pero ¿hay algo más que lleva a este cambio a la derecha? Bueno, yo no sé si es un cambio a la derecha. Obviamente, digo en el electorado, ¿no? Es decir, obviamente Milei va a ser un gobierno de derecha, pero hay que tener presente que Milei sacó en las primarias un 30%, en la primera vuelta volvió a sacar un 30%, es decir, los mismos votantes de las primarias, y en la segunda vuelta fue cuando obtuvo el 56%, y ese 56% implica que hay muchos votantes que son votos prestados, no son votos propios de Milei. ¿Por qué el voto por Milei? Se habló antes de antiperonismo. Yo creo que es más antikirchnerismo que antiperonismo. En la Argentina, no sé si todos, pero bastantes son peronistas. Inclusive tenemos en Juntos por el Cambio la coalición que arropó a Patricia Bullrich y que en su día sostuvo a Macri. Importantes peronistas, como fue ser el diputado ahora Pichetto, ¿no? Pero más allá de esto, lo que sí está claro es que, como bien se recordaba antes, hubo 4 gobiernos durante 16 años de los últimos 20 que fueron o estuvieron en manos del kirchnerismo. Y esto ha provocado un gran cansancio, sobre todo porque, agotado el periodo del superciclo de los commodities entre 2002 y 2014, cuando gracias a la llegada de dinero fresco en cantidades importantes, el gasto público se pudo duplicar, creció 20 puntos del PIB, y esto permitió el lanzamiento de importantes políticas sociales, de subsidios, de ayudas, de la ampliación de la plantilla estatal, de la ampliación del número de jubilados, etcétera, etcétera. Claro. Estos gobiernos kirchneristas, después de los 2 primeros, prácticamente se estancaron. No hubo cumplimiento de las promesas, no hubo logros, no hubo un mayor crecimiento de la sociedad y de la economía argentina. Y esto es lo que provocó el cansancio que nos está llevando a donde estamos ahora. Claro. Ezequiel. Lo que dice Carlos es muy importante porque históricamente el sector público en la Argentina representaba un 20-25% del Producto Bruto hasta que Kirchner lo duplicó. Hoy el Estado pesa 40% y recauda 30%, por eso tenemos déficit que financiamos con deuda o imprimiendo billetes y producimos inflación. Pero ese es el recorte que tiene que hacer hoy Milei, que lo hubiera tenido que hacer Massa o Patricia Bullrich, al que le tocara. Pero digo, ese populismo también fue posible porque cuando llegó Néstor Kirchner, el ajuste ya lo había hecho Duhalde y encima tuvo, como dice Carlos, el superciclo de los commodities. Bueno, vamos a hablar ahora de Milei, pero de Milei como el personaje que tenemos ahora como presidente. El mundo ha reaccionado con mucha expectativa a la elección de Javier Milei. Políticos de ultraderecha le ven como una esperanza para el país sudamericano y para la ultraizquierda es una noticia triste para América Latina. Pero ¿quién es realmente Javier Milei, el polémico nuevo presidente de Argentina, elegido para sortear además la crisis del país?
Bajo esta consigna, Javier Milei irrumpió en la política argentina hasta lograr en menos de 3 años ocupar la presidencia del país. Su popularidad comenzó a cimentarse en televisión como un excéntrico comentador económico de ideas liberales clásicas. Después, durante la pandemia, criticando en redes sociales las medidas sanitarias del gobierno de Alberto Fernández. El autodenominado narcocapitalista capitalizó en poco tiempo el hastío de una gran parte de la sociedad argentina con lo que él llama la casta política. También acaparó la atención mundial al proponer soluciones para la disparada inflación argentina, como la eliminación del Banco Central y la dolarización. Es un deber moral eliminar el Banco Central para aumentar nuestra libertad. ¡Viva la libertad, carajo! Debemos tener esa maldita moneda llamado peso argentino que nos vive arruinando a todos los argentinos de bien. Detrás del nuevo presidente electo está su hermana Karina, mano derecha y soporte emocional a quien considera el Mesías. Su vicepresidenta será la abogada de extrema derecha Victoria Villarruel, quien relativiza los crímenes de la dictadura. ¿Qué corriente representará mejor el nuevo presidente de Argentina? Bueno, esa es la pregunta que muchos se hacen tras las elecciones del domingo. Ezequiel, ¿cómo defines tú a Javier Milei desde el punto de vista ideológico? Desde el punto de vista ideológico es un liberal que tal vez impresiona porque aplica su lógica liberal a absolutamente todo. Por eso también lo loco de algunas de sus propuestas, que en realidad no han sido propuestas. Lo que pasa es que él surgió mediáticamente en la televisión en un programa de talk show y le preguntaban de todo, incluso de temas que un economista o un estadista ni siquiera está obligado a conocer. Y él respondía de todo, entonces hasta respondía del tema de la aportación de armas o la venta de órganos, aplicando la lógica filosófica liberal. No quiere decir que el gobierno de Milei vaya a promover ahora la venta de órganos, pero creo que básicamente si lo tenemos que definir, es un liberal. Lo que no sé es qué tan político es. Eso es lo que vamos a tener que ver ahora, qué cintura política, porque yo también soy economista y yo también soy liberal. Ahora, si me toca gobernar, hay un montón de cosas que a mí me gustaría hacer que hay que negociar políticamente. Bueno, todo eso yo no sé si lo va a poder hacer, eso lo vamos a ver ahora cuando empiece a andar. Por supuesto, nosotros estamos acá adelantándonos muchas veces a lo que viene. Pero hay dos cosas interesantes en esta personalidad de Milei. Por un lado, habíamos visto a un Milei que se pelea con todo el mundo, que se pelea con el Papa, que le ha gritado a los periodistas. Además, como dijo Ezequiel, le gusta generar polémica, habla del porte de armas para todo el mundo, también que va contra el aborto. Pero justamente antes del balotaje vimos que cambió el tono. Sobre todo, por ejemplo, en ese último debate con Massa. ¿Qué vamos a tener ahora? ¿Vamos a tener a ese Javier Milei provocador? ¿Va a seguir siendo así? Ahora, como presidente, ¿crees tú que va a tener que bajar un poco y buscar el consenso? Yo creo que es todavía una incógnita. Las primeras declaraciones que vimos, algunas tal vez me las perdí porque estaba viajando, es insistir, no moderarse, sino insistir en que esto no es una tarea para tibios, los argentinos de bien, las privatizaciones, etcétera, todo eso sigue en pie. La figura de Milei, que se moderó, sí, un poco después de la primera ronda, era esperable eso. Yo creo que entre quienes se oponían a Milei, no sé si lo llamaría un error táctico, pero fijarse en eso que llama tanto la atención y que tal vez fue la razón de que fuera tan atractivo mediáticamente con esto de los órganos, claro, y de clonar los perros y de aparecer vestido de superhéroe. Yo creo que si él representa, no lo juzgo acá, si él representa o si sus propuestas representan un problema o una amenaza para la Argentina, no son sus propuestas extravagantes o su imagen extravagante, sino sus propuestas racionales. Es decir, los que se oponen a las políticas de Milei tienen que prestarle atención a sus propuestas
racionales, no Claro. a sus vestidos de superhéroe o a la Claro, clonación eso quizás de los es pura perros, retórica, etcétera. pero lo importante Esa son es los la cambios gran que él propone, ¿no? discusión, esa es la gran Que ya los vamos a analizar ahora. Bueno, Carlos, algunos analistas dicen que Milei se parece a Donald Trump, aunque hay que decir, el motor, por ejemplo, de Milei es viva la libertad, como lo acabamos de escuchar, y el de Trump, hagamos de América grande otra vez. ¿Tú qué opinas? ¿Se parecen realmente o se te parece más, por ejemplo, a un populista de izquierda latinoamericano cuando habla de No, casta? yo creo que el gran referente de Milei es Carlos Menem, ¿no? Y de hecho, cuando estuvo este martes desayunando con Alberto Fernández, con el presidente Fernández, lo primero que dijo al llegar y para distender la reunión fue: mire que yo soy un gran admirador de Menem, no como Macri, que es mucho más gorila, más antiperonista. Entonces, yo creo que ese es un poco el referente de Milei, un referente que vale la pena tener presente. Por supuesto que si comparamos el recorrido y las actitudes de Trump o inclusive de Bolsonaro, podemos establecer muchos puntos en común con uno y otro. Pero volviendo a la pregunta anterior, me parece que lo más relevante en un personaje que es muy poliédrico es ver a cuál Milei veremos en el gobierno. Si el showman, el que ha hecho del show business durante estos largos meses en campaña y antes de la campaña, durante su lanzamiento político, una manera de atraer la atención, de captar la atención del público, que lo logró, o si vamos a ver al personaje que estamos intuyendo en estos días, que está mostrando que más allá de su inexperiencia política, de su falta de gestión, está mostrando importantes reflejos. Por ejemplo, la reunión con Alberto Fernández me pareció muy importante porque está marcando, por un lado, la solidez institucional de la democracia argentina, que vale la pena recalcar. En segundo lugar, el hecho de que haya desplazado un poco, vamos a ver cuánto, el protagonismo de la vicepresidenta Villarroel. Tercero, y es lo que están diciendo algunos analistas, que él se sirvió en su día de Massa para derrotar a Juntos por el Cambio y posteriormente se sirvió de Juntos por el Cambio para derrotar a Massa, lo cual implicaría que su nivel de pensamiento estratégico es mayor del que se le suponía, quizá también su nivel de maquiavelismo. Vamos a ver qué es lo que ocurre con sus propuestas económicas. Ya ha moderado el tono del ajuste del 15% del PIB que propuso inicialmente, que sería lo necesario. Se ha bajado a un 5%, que es lo posible y lo más real en una circunstancia como esta. Y hasta que no termine de elegir a su equipo, a su gabinete, y no solamente los 8 ministros que lo van a componer, algunos de los cuales ya están escogidos, sino sobre todo a los segundos y terceros niveles, Claro, pues no tendremos evidencias para juzgar de una manera definitiva igual, qué es lo que va a pasar. Por supuesto. Habló de dos cosas importantes, Andrés. Primero nombró a Macri y después quiero comentar eso, o sea, cuál ha sido el rol que ha tenido Macri en esta victoria de Milei, pero también de la vicepresidenta Victoria Villarroel, que es de extrema derecha y ha sido criticada además por su historial de comentarios, entre ellos algunos en defensa de la dictadura, tiene relaciones además su familia con los militares. ¿Llevará Villarroel hacia ese lado al gobierno de Milei? Hay que ver, como decía Carlos, no sé si es que la desplazó, pero supuestamente iba a tener bajo su órbita el Ministerio de Seguridad. Ahora se habla de que podría estar bajo la órbita del Ministerio del Interior, o sea, que tal vez le quite un poco del poder que se presumía que iba a tener. Ella es hija de un ex combatiente de Malvinas, de un ex militar, y defiende la postura de, que va a ser una discusión eterna en Argentina, de si fue una guerra de dos bandos o si fue un gobierno represor contra la guerrilla. Pero ella también como que se pone del lado de lo que fue las víctimas de la guerrilla, que durante el kirchnerismo es como que perdieron un poco de voz. O sea, en el repaso de una historia que nosotros leímos, por suerte no la tuvimos que vivir, quedó como que había víctimas de un solo lado, y la verdad que fue un proceso que Ese es un tema delicado para la Argentina, ¿no?
ese es un tema delicado que yo creo que deberíamos dejar atrás porque, a ver, nosotros estamos aquí en Alemania y somos testigos de que que acá pasaron cosas bastante más complicadas, pero digo, hay cosas que hay que dar vuelta a la página y mirar para adelante, porque lo que decía, el 60% del electorado es joven. Yo no sé cuánta gente hoy de mi edad y para abajo se define como peronista. La gente ya me parece que piensa diferente. Me parece que no es que vota peronismo o antiperonismo, sino que votó porque estaba disconforme con lo que estaba pasando y quiso probar otra cosa. Claro, perdón que te interrumpa. Andrés, tú acabas de llegar de Argentina y has podido hablar con la gente allá. ¿Se define la gente peronista todavía? Bueno, Perón decía que peronistas somos todos, pero sí, los peronistas no reniegan de su condición o de su ideología. Hay otra rama nueva, que es lo que mencionaba Carlos, el kirchnerismo, que es peronista, y hay todavía una parte importante. O sea, hay gente que es peronista, pero a la vez no kirchnerista, o sea, hay peronismo no kirchnerista. El kirchnerismo es una parte del peronismo, pero no es el sentimiento visceral casi patriótico que podríamos haber tenido, no sé, hace 20, 30 años. La mejor prueba de lo que te decía antes te la dio Massa. O sea, vos veías la campaña de Massa. Cuando gana la primera vuelta, él sale con una bandera argentina. No había fotos de Perón, de Evita, no había marcha peronista, no existía el peronismo. No había ninguno de los dirigentes peronistas detrás de él porque sabía que eso no le iba a aportar los votos que él tenía que buscar. O sea, ese es el negacionismo del peronismo. Porque conviene. Si mañana les conviene traerlo de vuelta, lo traerán de vuelta. Tienen esa cintura. Yo creo que es ir demasiado... es ir demasiado allá. El peronismo... no reniega de sí mismo, puede ser que tácticamente en alguna campaña haya figuras que no aparecen tanto, pero el peronismo como movimiento histórico, con las figuras de Perón y Evita en los peronistas, sigue vivo como siempre, con sus transformaciones. Ese porcentaje de más de 40% que votó por Massa, ¿tiene miedo, Andrés, de lo que viene? Una parte sí. ¿Qué dicen? Bueno, es algo de lo que mencionaron ya, lo que puede suceder con las medidas económicas, con una dolarización o con una disparada del tipo de cambio y con la inflación que probablemente seamos optimistas y pensamos que Milei con su programa en un año o dos va a controlar la inflación. Eso no quita que los próximos meses van a ser muy complicados. Claro. La quita de subsidios, de alguna manera por ahí no la quita, pero no actualización de ciertas prestaciones sociales. Hay para mucha gente mucho en juego. Todo un sector de la población que tiene o que ha visto mejoradas sus ingresos por prestaciones del Estado. Es gente que trabaja, es gente que hace una vida normal, no son todos como a veces se los caracteriza desde otros sectores como personas vagas que están en la calle y solo esperando. No, es una buena parte de la población que se beneficia de prestaciones directas y también de un precio relativamente bajo de cierta o más bajo de lo que sería de los combustibles o de los alimentos, etcétera. Si esto es sostenible, como dije antes, esto sí es sostenible, si es consistente, es otra discusión. Claro. Pero sí impacta en su vida cotidiana y, por supuesto, tienen miedo. Claro. Carlos, ¿cuál crees tú que es el mayor miedo que hay ahora entre los argentinos que no votaron por Milei ante el nuevo gobierno que viene a partir del 10 de diciembre? Bueno, no es que haya un mayor miedo, es que cada sector tiene su propio miedo, su propio temor, ¿no? Es decir, hablaba Andrés de mucha gente que trabaja, que se beneficia del Estado, pero que trabaja. Hay, por ejemplo, una cantidad importante de empresarios, sobre todo empresarios industriales, que viven precisamente la protección del Estado, y ellos están muy preocupados porque la apertura que convoca Milei puede obviamente vulnerar sus intereses.
Luego están los trabajadores y los sindicatos de las empresas públicas, y la amenaza de Milei de privatizar esas empresas ya ha tenido sus repercusiones. Por ejemplo, un sindicalista del sindicato de pilotos aéreos de Aerolíneas Argentinas dijo que si Milei avanzaba por ese camino los iba a tener que matar a todos, ¿no? Con una carga dramática muy fuerte, pero que de alguna manera lo que muestra es todo lo que está en juego. Entonces, claro. Carlos, hay gente que vive del Estado que puede perder eso. Por ejemplo, hay sectores de lo más variados que han mostrado su temor. Claro, Carlos, pero los sindicatos en Argentina son muy fuertes. ¿Van a dejar gobernar a Milei? Pues depende de lo que Milei ofrezca y negocie. Hay sindicatos que ya están mostrando claramente su rechazo a la política de Milei y otros que ya han empezado a enviar señales de concordia, de negociación, de acuerdo y de pacto. Decía que hay dos estamentos que son muy claros, de que cada cual le va en la feria como según su punto de partida. Claro, ¿no? claro. Por ejemplo, los clubes de fútbol, la AFA, que mostró su solidaridad por Massa. ¿Por qué? Porque una propuesta de Milei hecha en su momento y de esa manera implica la necesidad o el deseo de transformar los clubes de fútbol en sociedades deportivas. Otro caso, la investigación, el CONICET, el Consejo de Investigaciones Científicas. La mayor parte de los directores de instituto mostraron también su apoyo a Massa. ¿Por qué? Porque Milei dijo en su día que iba a privatizar la investigación. Luego se desdijo porque evidentemente la situación no es la que él creía que era, es distinta, la realidad es distinta, pero ahí están ese tipo de reacciones. Claro, además que iba a privatizar la educación en todos sus niveles, también lo dijo, y también se retractó de ello. Rápido, Andrés, que me queda poco. No, que está muy bien lo que dijo Carlos, que son ejemplos de quienes tenían tenían cierto temor de lo que puede venir, y con los sindicatos, y hablando de Menem, ya lo vimos que en ese momento el sindicalismo se partió. Es decir, que los sindicatos pueden parar a Milei. Yo quería decir en realidad lo contrario, se partió. Una parte acompañó, y otra parte fue una suerte de resistencia frente a las... Y eso también puede ser un proceso que se dé ahora. Claro. Por eso es difícil predecir qué puede pasar. No, hay que aclarar también que dentro de la población el sindicalismo tiene mayormente una mala imagen y cada vez representan a menos gente, porque hay 6 millones de trabajadores formales en Argentina. Entonces, y muchos en muchos rubros que no están representados por sindicatos porque la economía va cambiando. Entonces, las leyes laborales y los sindicatos también es algo que se tiene que ayornar a los tiempos que corren. Bueno, eso es interesantísimo, pero la verdad es que tengo que pasar al próximo informe. El 10 de diciembre, como dijimos, Milei va a tomar posesión de su cargo y ya arrancó la transición de gobierno. Esta semana se reunió con Alberto Fernández y dio a conocer además los primeros nombres de su gabinete. Milei ha declarado que todo lo que pueda estar en manos del sector privado estará en sus manos. También propone otros cambios. Vamos a ver. Con motosierra en mano, el nuevo presidente electo de Argentina, Javier Milei, promete recortar el gasto público y reducir el rol del Estado eliminando varios ministerios. Su propuesta es refundar Argentina privatizando sectores tradicionalmente públicos, como el de educación, en medio de una profunda crisis económica y con altos índices de pobreza. Estamos frente al fin del modelo de la casta. Ese modelo basado en esa atrocidad que dice que donde hay una necesidad nace un derecho, pero se olvida que ese derecho alguien lo tiene que pagar. Milei recibe un país golpeado recientemente por la peor sequía en 60 años y un banco central cuyas reservas internacionales han caído a su nivel más bajo en los últimos 17 años tras el último pago de la deuda al FMI. En materia internacional, el ultraliberal ha mostrado una posición contraria al ingreso del país al grupo de los BRICS y al acuerdo Mercosur. Por otro lado, también se ha mostrado reacio a negociar con los dos mayores socios comerciales del país, Brasil y China. El próximo gobierno argentino intentará dirigir al país hacia una transformación privada y pública sin el apoyo suficiente del Congreso, frente a un fuerte sindicalismo y con una sociedad polarizada.
¿Son realizables los proyectos económicos del nuevo presidente? Bueno, nos deja muchas cosas al aire, por ejemplo, lo del fuerte sindicalismo, que está un poco en contra de lo que tú dices, pero antes de volver a eso, quiero invitarlos, que se me había olvidado, a la encuesta que tenemos en YouTube sobre este tema. La pregunta que nos hacemos en A Fondo es: ¿victoria de Milei, auge o caída de Argentina? Y tenemos 3 respuestas que nos pueden dar a través de YouTube. Ya tenemos algunos comentarios, por ejemplo. Tenemos a una persona que nos escribió, dice: si Milei se acerca a las democracias como Estados Unidos y Occidente y fomenta un intercambio comercial, pues logrará salir adelante. Los enormes daños y el excesivo endeudamiento de los gobiernos corruptos dejan lastres difíciles de superar. Dudo que Milei logre su cometido. ¿Ustedes qué opinan en esta mesa? Primero, antes de que me respondas, ¿cuáles son esos cambios que propone Milei tan complejos para la economía argentina? Bueno, lo primero es un ajuste que viene antes que cualquier reforma monetaria. No es que lo voy a corregir a Carlos, pero un matiz. No es que él moderó su propuesta de recortar 15 puntos básicos. Lo que pasa es que esos 15 puntos incluyen también el déficit del Banco Central para el que quiere lograr un financiamiento. Porque en la Argentina tenemos el desquicio de que el Banco Central, que no produce ingresos, emite deuda. Entonces, cuando suben la tasa de interés para poder corregir la inflación, el Banco Central tiene más deuda. Y cada 3 meses se duplica la base monetaria. Entonces, es una bomba que hay en el Banco Central que hay que corregir. Y también corregir la política fiscal. Por eso, en total, el ajuste va a ser de 15 puntos. No quiere decir que el ajuste fiscal vaya a ser. Lo principal que tiene que hacer Argentina antes de la dolarización, antes de cualquier cosa, es reformar un Estado que pesa 40 puntos del Producto Bruto cuando Argentina recauda 30. Nadie vive por encima de sus posibilidades, y menos Argentina. ¿Tú qué opinas? Milei habla de un ajuste de shock. ¿Qué significa? Bueno, es un ajuste que es un desafío político que puede causar desde la ingobernabilidad hasta si de alguna manera, por varias de las razones que hablamos acá, se impone una vía hacia cierta estabilidad. Pero yo tengo mis dudas de cómo eso va a suceder. ¿Auge o caída de Argentina con Milei? No tengo respuesta. Bueno, Milei. ¿Y tú, Carlos, rápidamente, auge o caída de Milei? Milei se va a mover en un camino que tiene un precipicio a la izquierda y otro precipicio a la derecha, y en cualquier momento se puede caer. Si logra mantenerse en equilibrio, va a ser el auge de Argentina, si no, una nueva caída. Te tengo que cortar, nos queda poco tiempo. Rápido, ¿auge o caída de Milei de Argentina? Por sus ideas yo diría que auge, por su capacidad política puede ser caída, eso es lo que dudo. Bueno, nos vamos. Gracias por acompañarnos, hasta luego.